Bueno, ay, se me fue. Ya les puse algunos comentarios sobre sus ensayos en las carpetas, pues, de sus ensayos. Digo, en general no tienen una calificación porque, pues, eso lo pone el profe, pero nada más que en general, o sea, lo que les quería decir es que, pues, en general esos ensayos están muy bien, nada más, pues, yo creo que nadie tendrá como algún problema en eso. Y pues eso es lo que les quería comentar sobre sus ensayos. Y ya pues cuando el profe los califique, pues también ya les informaré yo por el grupo que pues ya están sus calificaciones o en el grupo de WhatsApp para que pues puedan verlas, ¿no? Y bueno, ahora sí, con lo de la clase de hoy que es Walter Benjamin. Pues bueno, lo que yo planeé para la clase es, pues básicamente yo hago la presentación, ¿no? Porque si no tengo como una estructura o más bien como algunos recordatorios, se me va la onda y ya no sé por dónde ir. Pero pues básicamente hice otra vez una presentación que son pues básicamente citas del texto y bueno, en primer momento voy a explicar un poco sobre sus tesis sobre la historia. Bueno, es un libro muy breve, aunque realmente sí está un poco difícil, pero es muy interesante. Entonces, bueno, sobre eso, creo que sí es necesario saber un poco sobre estas tesis antes de leer el otro libro que pues teníamos para esta clase, que es la obra de arte en la época de la reproductibilidad técnica. Entonces, pues es que creo que sirve mucho para comprender sobre este texto que en realidad, digo, sí habla sobre arte y estética, pero creo que es más bien como un poco más también de política. Entonces, eh, voy a empezar primero con lo de la tesis de sobre la historia, después lo del texto pues, que teníamos que leer para hoy. Entonces, voy a presentar bueno, voy a compartir mi pantalla. Y bueno, Walter Benjamin nació en 1892 en Alemania. Pues él era judío, entonces también bueno, inició sus estudios sobre filosofía pues a una edad relativamente joven y nunca fue un académico porque pues el modo de su escritura o sus ideas quizás no eran como las adecuadas en el tiempo en el que él vivió. Esto lo digo porque pues él era, bueno, vivía en Alemania y era judío, ¿no? Aparte se bueno, comulgaba más bien con las ideas marxistas, entonces, y aparte su escritura no era tan académica. Entonces esto como que le impidió que tuviera bueno, le impidió su entrada al mundo de pues de la academia, pero en realidad pues fue un gran pensador, ¿no? Entonces él nació en 1892 y murió en 1940. Bueno, más bien se suicidó en 1940 a causa pues de la persecución nazi a los judíos en la frontera de Francia con España. Y bueno, eh, como primer punto es sobre las tesis sobre la historia. Como ya les había comentado, Benjamin era un judío, entonces él, digamos que esto es lo que a mí me pareció como más interesante de su pensamiento y como muy loco porque él intentaba que el pensamiento judío, o más bien el mesianismo judío y el materialismo histórico de Marx tuvieran, bueno, que se conjuntaran, que fueran compatibles, ¿no? En su pensamiento. Y de cierta manera, pues creo que sí da un como buen argumento para que estos dos puedan ser posibles, al menos en el pensamiento que él propone. Entonces, pues él era judío y el mesianismo judío es pues básicamente que existe un Mesías que, como los judíos creen, llegará pues a salvar a la humanidad en el momento en el que más difícil esté. Bueno, sí, en ese momento era uno de esos
pues era la Segunda Guerra Mundial y la persecución a los judíos era un tiempo muy, muy difícil para ellos. Entonces, este mesianismo judío, pero entendido no tanto como el mesianismo este de un Dios que va a venir a salvarte, sino más bien el mesianismo judío entendido como que cada uno tiene en sí la posibilidad de ser ese Mesías que posibilita la salvación de, pues, del pueblo, pues no solo judío, sino en general. Entonces, pues básicamente esto era lo del mesianismo judío. Luego él también era materialista, histórico y pues les digo, como le va con las ideas de Marx, eh, y lo que quería era básicamente que, pues sí, que llegara en ese momento de la historia en el que ya no hubiera la lucha de clases, porque pues justamente sería como la reinven- reivindicación del pueblo, ¿no? Entonces, pues básicamente lo que trata de hacer en las tesis sobre la historia es conjuntar estos dos pensamientos, el mesianismo judío y el materialismo, y propone un materialismo mesiánico que pues lo desarrolla a lo largo de este texto que les digo que es muy breve. Entonces, son 19 tesis y las tesis son muy, muy breves, entonces, pero son muy interesantes. Yo a continuación solo les puse algunas y ya, pero de todos modos, si quieren, al rato les comparto el libro, está en PDF, entonces, para que lo consulten. De hecho, estas tesis han sido como muy bueno, estas tesis le hicieron que su pensamiento fuera muy reconocido en algunos lugares, como en América Latina. De hecho, ay, se me fue su nombre. Este filósofo que es, bueno, ahorita me acuerdo. Entonces, habla sobre Benjamin y se basa, el que tiene esta de la teoría de la política, no, ay, es que no me acuerdo. Ah, ya, Enrique Dussel, Enrique Dussel, pues sigue mucho el pensamiento de Benjamin en este apartado, bueno, en este como materialismo mesiánico. Entonces, hay otros pensadores que también han hablado mucho sobre se han apoyado mucho en su pensamiento para hacer otras obras. Y hay un libro que es de un francés que se llama Louis, y entonces es lo mismo, Perdón, Lore, ¿dijiste ajá, materialismo qué, perdón? mesiánico, Ah, ok, gracias. ajá, sí, de nada. Entonces, un francés que comentó, bueno, trae las tesis hizo comentarios a las tesis de Walter Benjamin y también como interpretaciones desde los pueblos oprimidos. Entonces, ese libro está interesante, también se los comparto al rato. La tesis número uno de las tesis sobre la historia es en la filosofía, bueno, les voy a leer, esta es una cita tal cual. En la filosofía uno puede imaginar un equivalente de ese mecanismo. Está hecho para que venza siempre el muñeco que conocemos como materialismo histórico. Puede competir sin más con cualquiera siempre que ponga su servicio a la teología, la misma que hoy, como se sabe, además de ser pequeña y fea, no debe dejarse ver por nadie. Bueno, en la primera tesis habla sobre hace una analogía era como un muñeco que jugaba con pues diferentes personas ajedrez y siempre ganaba. Entonces este muñeco era de madera y estaba construido, pues nunca sabían cómo funcionaba ese mecanismo, pero ese muñeco siempre ganaba las partidas de ajedrez. Entonces, lo que había debajo de ese muñeco era un enano que pues a través de un espejo veía el tablero y pues como él era un genio del ajedrez, pues siempre ganaba las partidas de ajedrez. Y es justamente lo que propone Walter Benjamin, o sea, dice que el materialismo histórico sería este muñeco de madera que pues se presenta ante todos y siempre gana, pero debajo de ese materialismo histórico se encuentra pues en el fondo una teología que sería pues la teología pues que él concebía, ¿no? O sea, la judía. Entonces, siempre se encuentra la teología como en el fondo de ese materialismo histórico.
Y como dice, como se sabe, además de ser pequeña y fea, no debe dejarse ver por nadie. Pues bueno, en esos tiempos, obviamente, aparte de la persecución por ser judío y pues por estas ideas, incluso el materialismo histórico, pues era, o sea, las ideas de Marx y la teología, pues no son compatibles en el pensamiento de Marx, ¿no? Entonces, incluso aunque no estuviera siendo perseguido por ser judío, las ideas de la religión en este tiempo y en esos tiempos también es un poco cuestionable porque pues teología, ¿no? Pero él sí, él dice que en el fondo de todo, en el fondo del materialismo histórico está esta base teológica que hace que pues el materialismo histórico siempre gane o al menos gane en el tiempo por venir, ¿no? Después, esta es la primera tesis. La sexta tesis habla sobre, bueno, eh, la cita dice, articular históricamente el pasado no significa conocerlo tal como verdaderamente fue, significa apoderarse de un recuerdo tal como éste relumbra en un instante de peligro. En cada época es preciso hacer nuevamente el intento de arrancar la tradición de manos del conformismo que está siempre a punto de someterla, pues el Mesías no solo viene como redentor, sino también como vencedor del anticristo. Entonces, lo que propone en esta tesis es que justamente no conocemos el pasado tal como fue, solo conocemos una versión, que es la versión de pues, de los vencedores, ¿no? La versión oficial que hemos, pues, que se ha venido como pues redactando, solamente la escriben los vencedores. Y la visión de los vencidos, esa nunca se conoce, o más bien, aunque existe, aunque existió y está en ese pasado, no se conoce porque pues solamente ha sido bueno, el progreso que ha existido solo ha estado visto desde la visión de los vencedores. Entonces, eh, lo que dice es que en cada época, en cada época es preciso hacer nuevamente el intento de arrancar de la tradición de las manos del conformismo. Quiere decir que nosotros como, o sea, en esto es lo que conjunta el pensamiento del Mesías y pues, de qué podemos hacer para que esa historia se pueda ver de otra manera. O sea, no es que solo veas hacia el futuro como el Mesías va a venir en el futuro y nos va a salvar, sino más bien que tú como persona, ¿qué haces para hacer ese potencial de Mesías y ver las posibilidades que pudo haber en el pasado, si lo ves desde la visión de alguien que no ganó, o sea, que está sometido, y cuáles son esas posibilidades que pueden hacer que pues que sí, que se rinda como justicia a ese pasado que no pudo tener o un buen término, ¿no? Entonces, eh, esto es en la tesis 6 lo que propone y después, la tesis número 10 es como, que una vez el profe ya nos había comentado sobre esta tesis, creo, creo que es de las más famosas y supongo que, no sé si ustedes tienen como algo que decir, también pueden hacerlo, ¿no? Porque justamente a mí me costó mucho trabajo como entender cómo podría conjuntar el materialismo eh, marxista y pues la idea del mesianismo judío, ¿no? Entonces, en este caso, la tesis número 10 dice que el ángel de la historia debe tener ese aspecto. Bueno, inicia diciendo que hay una pintura de Paul Klee, que es esta que se llama el ángel Novus, eh, y dice que el ángel de la historia debería tener este mismo aspecto. Su rostro está vuelto hacia el pasado, en lo que para nosotros aparece como una cadena de acontecimiento. Él ve una catastrófica única que arroja a sus pies ruina sobre ruina, amontonándola sin cesar. El ángel quisiera detenerse, despertar a los muertos y recomponer lo destruido. Lo que dice en esta tesis número 10 es como una crítica a la historia, como se ha venido, o más bien a esta historia que es lineal y progresista.
que ha venido nada más como en una visión, pues la que les decía, la visión de los vencedores. Entonces, dice que el ángel de la historia es este ángel que tiene los ojos desorbitados porque tiene bueno, de hecho tiene un ojo hacia el presente y otro hacia el futuro, pero está siendo arrastrado y no puede detenerse. Y está siendo arrastrado por esta idea de progreso, de seguir hacia un futuro que te promete algo que está por venir o tiempos mejores, pero que en realidad lo único que queda aún en avanzando y o sí, yendo hacia el futuro que es el progreso, em, es ruina y que esa ruina cada vez se amontona más y pues no recompone lo destruido. Lo que él propone es lo que ya les venía comentando, justamente esto de no tener la vista hacia el futuro, sino más bien tener una vista hacia el pasado y ver las posibles, pues sí, ver los puntos de peligro que existieron en el pasado y que hicieron que esta historia o esta historia contada de los vencidos fuera de esta manera y no de otra, y qué se puede hacer para redimir esas ruinas, ¿no? Porque aunque nosotros tengamos como esta idea del progreso e ir, de ir hacia un progreso que no recompone el pasado, siempre va a ir acumulándose más y más. Entonces, lo que él propone es esta de ver la historia a contrapelo, o sea, ver la historia no como tan lineal, sino más bien ver los momentos del pasado en los que puedes actuar, en los que puedes ser el Mesías de esas, pues de esas ruinas que están ahí. Y bueno, ah, bueno, esto es lo que yo quería comentarles sobre la historia, la tesis de sus tesis sobre la historia. Y no sé si tengan algún comentario, alguna duda o como aclaración sobre esto. No, todo bien. Sí, entonces, bueno, lo que él propone es esto de ver la historia a contrapelo y pues verla desde la visión de los vencidos para precisamente tener un punto de acción que, pues sí, que haga justicia a ese pasado en ruinas, ¿no? Entonces, después, ya una vez como teniendo, pues sí, teniendo esto en cuenta, la obra de arte, ya la obra que teníamos que ver para el día de hoy, que es la obra de arte en la época de su reproductibilidad técnica, eh, pues bueno, trata pues sí sobre el arte, ¿no? Y sobre la reproductibilidad técnica moderna que en la que ha estado, pues a la que ahora es el arte. Para Benjamin, la reconfiguración profunda del mundo social pues es la hora decisiva del arte. Para él cree que está viviendo bueno, este momento, y pues obviamente sí fue muy impactante, una hora decisiva del arte en el que el arte es una, no sé si llamarlo herramienta, sí, es una herramienta política para, pues precisamente yo lo relacioné mucho a la historia, ¿no? Esta herramienta del arte que te hace ver las diferentes posibilidades que existen, o sea, de otros puntos de vista, no solo la visión vencedora, sino también la visión de las personas que, bueno, más bien de los pueblos o personas que nunca han vencido. Entonces, ver el arte como una herramienta para lograr esta vista hacia el pasado, pero una vista hacia el pasado que pueda hacer algo, ¿no? Entonces, en la introducción de esta obra, Bolívar Echeverría, sí es el que hizo el prólogo, dice, se trata de una transformación esencial que lo lleva de ser un arte aurático en el que predomina un valor para el culto a convertirse en un arte plenamente profano en el que predomina en cambio un valor para la exhibición o para la experiencia. Bueno, lo que básicamente dice esta cita es que es
pues la transformación del arte que antes era aurático y tenía un valor para el culto, está cambiando y se convierte en un arte profano, pues que tiene valor para la exhibición. O sea, es decir, que solamente el arte puede, en esta época, puede ser para las masas, ¿no? En el antiguo, pues sí, en la antigua visión del arte, que está, pues tiene un valor de culto, es esto que solo algunos cuantos pueden acceder o solamente, ajá, algunos cuantos pueden acceder a estas obras de arte y estas obras de arte no tienen un movimiento, o sea, no son esenciales y solamente se quedan en esta, ajá, en este valor como ritual nada más pues para ciertas personas, para cierta élite. En cambio, el arte que está o el arte que está viviendo, que es pues la introducción de la fotografía y el cine, es un valor para la exhibición, o sea, se comparte a muchas personas, pues a las masas en general, y esto sirve para que las personas en general, o sea, sin importar como sus clases sociales, tengan esta experiencia estética, por así decirlo. Entonces, pues de eso más o menos va la obra que teníamos que leer para hoy. Entonces, la reproductibilidad técnica es un concepto, el primer concepto que aparece en el texto, ¿no? Y dice que es, pues que inicia diciendo que las obras de arte, o más bien el arte siempre se ha podido reproducir, es decir, que antes, pues sí se podían hacer copias de las pinturas, esculturas o lo que sea que fuera considerado arte, pues sí tenía también una reproducción, pero estas reproducciones siempre se veían como las copias, o sea, estaba el original, una pintura original y otra persona podría reproducirla exactamente igual, pero nunca sería la misma, o sea, sería una copia. Y así con todas las artes que existían, se pueden repetir, pero de manera manual y siempre teniendo en cuenta que existe una original y esa original nunca estará superada por una copia, ¿no? Tiene que ver con el término de la autenticidad, es decir, que la original siempre es auténtica y tiene un aura. Esta aura es como un momento que está ahí solamente estancado en ese, pues sí, en ese tiempo y en ese espacio y no puede repetirse en otro momento porque pues ya está ahí determinado, ¿no? Entonces, esta autenticidad y aura que tienen las obras originales no pueden copiarse porque pues ya están ahí determinadas. Entonces, eh, pues las reproducciones de las obras originales, pues sí siempre se han dado, pero en este momento de la historia, la reproductibilidad técnica es lo que hace que se rompa con este sentido del aura y inicia con pues las fotografías y, ajá, la fotografía más bien y el cine, que para Benjamin es como el máximo arte que pues romperá con pues con este sentido del aura. Entonces, lo que básicamente dice este Benjamin es que antes pues existía este arte auténtico con un aura que pues, ¿cómo decirlo? Que está ahí para ser contemplado y observado, pero no para experimentarlo, ¿no? Solamente está para observarse y contemplarse. Tiene una cierta función en las sociedades. Y ahora con la ruptura del aura y con la introducción de la fotografía, ya esto de la autenticidad y el aura quedan pues como de lado, ya no hay un original y unas copias, porque bueno, si bien las fotografías sí tienen, no sé, una original que digamos podría ser la primera copia, en realidad todas son copias o no tiene sentido como saber cuál es la original o cuál es una copia porque la técnica hace que se puedan reproducir a gran escala. Y esto, a gran escala y para muchas personas. Y esto fuera de tener como ¿cómo se dice? Ajá, alguna falla
bueno, como ser criticado por Benjamin es apoyado, porque entonces estas obras, o bueno, este arte, que es la fotografía y el cine, puede ser difundido a más personas y pueden ser herramientas de justamente de estas nuevas como, ajá, estas nuevas posibilidades que puede existir en la historia. Entonces, lo que produce la reproductibilidad técnica es la ruptura del aura y ya no hay una obra que está solamente en un momento, o sea, en un momento espaciotemporal único, sino más bien que esa obra está en diferentes momentos y en diferentes tiempos y hace que pues justamente puedan abrirse el abanico de posibilidades de las funciones de estas obras. Entonces, pues bueno. Después, también en este texto nos habla sobre el valor de culto y el valor de exhibición. Dice que, pues, el valor de culto es básicamente lo que ha existido en las obras de arte que no están como reproducidas técnicamente, sino más bien es el arte, pues, que tiene una aura y una autenticidad, un original, ¿no? Entonces, el valor de culto siempre, bueno, las obras de arte que consideramos ahora obras de arte como, ajá, las obras de arte que conocemos hoy como obras de arte, quizás como las pinturas rupestres, quizás en su momento no surgieron como una obra de arte, ¿no? Sino surgieron con otros fines, como lo mágico, en este caso, pues algunas de las teorías sobre las pinturas rupestres es que pues tenían un sentido más de ritual, ¿no? Que era pues ver que o sea, hacer como una especie de vudú y que la casa fuera pues un poco más fácil para los seres humanos en ese tiempo. Y pues básicamente es eso, ¿no? Un valor de ritual tiene un valor sacro, un valor más espiritual, por así decirlo. Y entonces estas obras, por lo tanto, no pueden ser expuestas a cualquier persona, ¿no? No pueden ser expuestas a la masa, así nada más, porque no lo comprenderían y no sería, pues, como no cumpliría el fin mágico religioso que tienen. Entonces, las obras con valor de culto siempre están como ocultas o es un poco difícil acceder a ellas porque pues precisamente solo están para alguna función en específico. Entonces, por eso habla sobre las pinturas rupestres y que estas tenían algunas funciones antes de incluso no eran consideradas arte, ¿no? Sino tenían otras funciones. O sobre algunas pinturas o esculturas de ya en el Renacimiento de vírgenes que eran pues también utilizadas para el culto o incluso las pinturas que eran utilizadas más bien como para educar a las personas que no, pues no sabían leer en la religión, ¿no? Justamente tenían un valor para, para un culto, para un valor ritual. Entonces, bueno, estas pinturas van perdiendo en la época de la reproductibilidad técnica, van perdiendo su valor de culto y ya no son tanto como para estos rituales mágicos, sino más bien que ahora tienen un valor de exhibición y tienen un valor más experimental, por así decirlo. Es decir, que su valor aunque dice que obviamente que el valor de culto y este sentido del arte se resistió, pues obviamente como a perder este valor que tienen como mágico. Y en la fotografía inició como haciendo retratos de personas, ¿no? De personas que habían fallecido y estos retratos tenían como este sentido de rendir, de rendir tributo o de hacer como un culto a esa persona fallecida. Entonces los retratos sí tomaron como este valor inicialmente, pero después pues la fotografía fue avanzando y ya no solamente se retrataban a personas, sino también
situaciones o esculturas o otras artes, o bueno, otro tipo de arte que ya no estaba en un espacio y en un tiempo determinado, sino más bien que este espacio era movible, o sea, que tú podías estar tomar una foto de, no sé, de la catedral y ya no está en el espacio que corresponde, sino más bien puede estar en mi casa, en la facultad, en otro país, y esta pieza va perdiendo su valor de culto y más bien se va volviendo una pieza o un arte de exhibición, un arte que se puede compartir a más personas. Entonces, de este lado hay una fotografía que es de Bergson. Ah, no, ¿cómo se llama? Se me olvidó su nombre. De un eh, es muy ¿Arqueólogo? famoso. No, no, no. Es un fotógrafo francés muy famoso. No me acuerdo cómo se llama. Ajá, Henry. Ay, se me olvidó su nombre. Es muy famoso. Es francés. Una vez hubo una exposición de él en Bellas Artes. Ujú. Henry Cartier-Bresson, algo así. Ah, ajá, sí, Bresson, ¿no? Algo así. Ajá. Ah, sí, él. Bueno, de cuando estuvo en México Bresson, sí, sí, sí. ajá, de cuando estuvo en México y en esta foto podemos ver que está, pues pues es Quetzalcóatl, ¿no? Es una pirámide y dentro de ella, pues está un perrito. Entonces, eh, pues este valor de culto o lo sacro que podría haber tenido este arte, eh, pues para, digamos, para esta cultura ya no es, va perdiendo su valor y ya no es solamente para rendir homenaje o hacer un tributo a los dioses o a lo que sea que tuviera, que la función que cumpliera esta pieza, sino más bien que ahora es exhibida y esta fotografía incluso pues viaja a otro continente y la mayoría de las personas o la mayoría de los que pueden tener una copia de esta fotografía pueden acceder a esta obra. Ya no está solamente en un lugar apartado y solamente para cierta élite, sino que puede ser compartida para más personas e incluso intervenida por otros factores que quizás antes no fueran ni permitidos, ¿no? Como esto de, pues que esté un perrito dentro de, de la serpiente. Entonces, pues básicamente eso es lo que De propone. hecho, perdón, Ajá, al sí, principio creí sí. que el perro era también de piedra, o sea, también al principio dije, ¿qué pedo, no? Pero no, sí, está muy canija. Ajá, no, no es de piedra. Entonces, pues básicamente es esto lo que propone eh, Benjamin con la pérdida del valor del culto y el valor de exhibición que generan estas nuevas técnicas de arte, como pues el cine, la fotografía. Mm, bueno, para la fotografía y el cine como arte. Entonces, aquí hay otra cita sobre el texto que tenemos que leer hoy, que es: el cine es así la obra de arte con mayor capacidad de ser mejorada, y esta capacidad suya de ser mejorada está en conexión con su renuncia radical a perseguir un valor eterno. Lo mismo puede verse desde la contraprueba para los griegos, cuyo arte estaba dirigido a la producción de valores eternos. El arte que está en lo más alto era el que es menos susceptible de mejoras, es decir, la plástica, cuyas creaciones son literalmente una pieza. Bueno, en este apartado lo que Benjamin dice es que los griegos, o bueno, si las obras de arte de los griegos eran, estaban pensadas para ser únicas y eternas, o sea, solamente no podía haber o sea, era una pieza que se hacía un culto, para lo que sea, pero solamente una vez y esa ves que tenía que ser como lo mejor para que pues perdurara por la eternidad sin ninguna modificación. Lo que propone eh,
la fotografía y el cine, es que este arte ya no es un arte acabado, sino más bien que es un arte que se puede mejorar y se puede intervenir en él de diferentes maneras. No es un arte para que ya se quede así sin tener, como se dice, pues sí, una mejora, sino que es más bien que este arte se puede ir mejorando e incluso puedes ir pues haciendo como experimentos y metiendo o modificando ciertas partes de una obra y hace que esta obra pues cobre en otros espacios o en otros tiempos un sentido diferente. Y es a lo que yo me refería bueno, a lo que yo creía, la relación sobre, pues, lo primero que les comenté sobre las tesis de la historia y el arte, o sea, la función del arte, en especial en la fotografía y el cine o el arte moderno, que tiene con esta capacidad de cambiar la historia, o más bien de verla desde otras maneras. Si seguimos, o sea, considero que la tesis como principal es de conservar el arte como un valor eterno o como algo que ya está acabado y para siempre, y aceptar esta idea de este arte es como aceptar también que hay una historia única y acabada y ya determinante para, pues, pues sí, para la humanidad, ¿no? Que aunque hagas o cambies ciertas cosas, no se puede porque ya está determinada de cierta manera. Entonces, lo que el cine y la fotografía hacen es que justamente puedes modificar esta obra de arte, que puedes, por así decirlo, entrenarte en el arte para poder, como para demostrar o poder comprobar que sí existe, que sí puedes hacer una obra distinta de una obra que se supone ya estaba completa, pero que puedes modificar y puede ser algo distinto, puedes tener un desenlace diferente y no está acabado ni determinado por nada, ¿no? Sino más bien que está en construcción y que precisamente es como ver hacia el pasado, ver estas obras que ya están terminadas, pero que pueden ser modificadas. Entonces, pues bueno, esto es lo que habla Benjamin sobre el cine y la fotografía. Después, bueno, ¿quién me puede ayudar a leer esta cita, por favor? Yo. Ah, gracias. No debe olvidarse, sin embargo, que la valoración política de esta supervisión se hará esperar hasta que el cine haya sido liberado de las cadenas de explotación capitalista, porque a causa del capital invertido en el cine, las oportunidades revolucionarias de esta supervisión se encuentran convertidas en contrarrevolucionaria. No es solo que el culto a las estrellas promovido por él conserve aquella magia de la personalidad misma que ya hace mucho no consiste en otra cosa que en el brillo dudoso de su carácter mercantil. También su complemento, el culto del público, fomenta a su parte aquella constitución corrupta de la masa que es el fascismo, que el fascismo intenta poner en lugar de la que proviene su conciencia de clase. Gracias. Y bueno, ¿podrías como explicar bueno, supongo que ustedes también leyeron la obra, entonces, ¿cuál sería el sentido de esta cita o cuál sería uno de pues es más bien como uno de los peligros también, o sea, está muy bien lo de la reproductibilidad técnica y que el cine y la fotografía se puedan implementar como, bueno, que sí pueda ser difundida para muchas personas, ¿no? Que este arte sea más para más personas, pero bueno, ¿qué entiendes de esta cita? Pues primero, con lo que ya se había hablado sobre el valor del culto y eso, pues yo pienso hasta un poco en esta idea del origen, ¿sabes? O sea, como de la Ujú. originalidad y todo eso, lo relaciono un poco con la idea que creo que es Kant, ¿no? O sea, que habla sobre el origen. Entonces, algo así, ¿no? Como que mantener la esencia, porque, pues como lo dice, ¿no? Tal vez está como ya entró como en una idea de la reproducción del cine en una idea capitalista, y entonces lo que hace es perder su esencia, ¿no? Entonces, bueno, es lo que yo entendí al principio. Ajá, Y que exacto. pues que no hay una transformación hasta el momento en el que pues tal vez recupere, ¿no? Esa esencia que era antes de que se fuera sometida tal vez por las ideas capitalistas, ¿no?
Ujú. Sí, exacto. Es justamente lo que dices, es como las ideas de este arte, ay sí, las ideas de este arte como el cine y la fotografía que tenía en mente Walter Benjamin, también tenía en mente los peligros que corría, pues como la masificación de estos tipos de arte y lo que él también pues decía es que justamente aunque él trata de romper, o más bien que estos artes, este tipo de arte trata de romper con el aura y la autenticidad de las obras pasadas, bueno, el valor de culto, ahora en el cine o en el cine más capitalista, se vuelve a reintroducir como este valor de culto, pero ahora para pues para las personas que realizan este cine, ¿no? Las personas, los actores o las actrices de Hollywood que son como endiosadas o seguidas como pues sí, como alguien muy importante o que no, y que el valor de culto se vuelve a reintroducir en este tipo de arte, como en el cine como ahora lo hemos visto con Hollywood, como decían en los comentarios. Entonces, pues sí es importante también em, tener como es, bueno, él lo tenía en mente, ¿no? Que podría ser un peligro justamente que esta reproductibilidad fuera pues masificadora en ese sentido de que podría servir a pues a las ideas capitalistas o al fascismo y reintroducir nuevamente esta idea del valor de culto a este arte, que pues cosa que sí ha pasado en la actualidad. Y pues bueno, eso es básicamente lo que dice esta cita. Mm, Creo que Diana quería participar, ¿eh? Pero Diane, no sé si sí, todavía. sí, ¿qué pasó? Es que no veo los comentarios. Ah, no, no te preocupes. Solo quería mencionar sobre, creo que Benjamin tiene un poco de, bueno, claro que tiene ideas marxistas, ¿no? Pero sobre la estética marxista y sobre lo que precisamente la reproductibilidad técnica hace con el arte, ¿no? Siendo que la estética marxista pues exige que el artista deba de estar al servicio de las luchas revolucionarias, ¿no? O por lo menos estar compaginadas con ellas y con el proletariado, ¿no? Debe de ser como un instrumento de concientización, no sé, eh, siento que Benjamin también parte de ese pensamiento sobre la estética marxista y justamente con la reproductibilidad técnica se pierde, como ya lo habías mencionado, se pierde el valor de todo y ya no se puede establecer un, un valor universal, por así decirlo, que tenga sentido sobre todo en las culturas, ¿no? O en las tradiciones, sino que simplemente ahí está y ya no, pues ya no puede hacer, ya lo habíamos mencionado antes con a lo mejor el Andy Warhol o, ¿cómo se llamaba el del escurridor de botellas? Em, Ah, Kunz y el otro, no me acuerdo cómo se llama, que una vez hubo una exhibición acá, pues ya no, ya carece de sentido su arte, ¿no? Pero bueno. sí, bueno, justamente eso yo creo que Benjamin sí, pues quizás sí lo hubiera defendido en su tiempo, hubiera defendido este tipo de arte un poco no tan, un valor como tan ejemplificado como las obras de arte conceptuales que ahorita existen y que pues, no sé, yo tampoco estoy muy de acuerdo, a mí tampoco me gusta tanto el arte conceptual, pero si lo pensamos, creo que desde esta eh, postura de Benjamin que hace que un arte sea como la posibilidad artística sea difundida a más personas y no solo a un determinado grupo, hace que este tipo de arte pues sea más en sus inicios mejor, bueno, que otras personas tengan más posibilidades, no solo de observar o apreciar obras de arte, sino más bien también de crear obras de arte, ¿no? Y creo que eso también es una crítica a la técnica
que siempre se había, bueno, a la técnica que antes habían venido manejando y la que pues los artistas tendrían que dominar estas técnicas para denominarse artistas. Y ya con estos señores que hacen un arte más conceptual y que no tienen tanta técnica, sino más bien más otras cosas, más conceptos, más diálogo, no sé cómo, hace posible que otras personas puedan participar de, pues de lo artístico. Creo que en sus inicios el arte conceptual o este arte como el de Kuhn o el de Andy Warhol tenían ese sentido, un sentido más de crítica al arte tradicional, de una técnica rigurosa y que podía abrir pues posibilidades para nuevas personas, para nuevos tipos de pues de arte. Pero en la actualidad, justo como pasó con el cine o como pasa con algún tipo de cine, eh, estas maneras o estas nuevas formas también se quedan pues en un estancamiento, por así decirlo, yo lo veo así, y hace que pues ahora sí muchas personas puedan acercarse o puedan denominarse artistas, pero que también carezcan de algún sentido, o sea, que carezcan de sentido algunas obras o que más bien también se hayan vuelto un valor de culto, porque ahora para entender ciertas exposiciones, porque tú dices, no, es que eso no es arte, ¿no? Bueno, para entender ciertas exposiciones te dicen que tienes que saber ciertas cosas, porque si no las sabes, entonces no las puedes comprender. Entonces se vuelve a regresar a este valor de culto del que se supone tendríamos que haber salido para que el arte pueda ser para todos. Eh, como Diana. Sí, o sea, dices que de alguna manera podría ser compatible con el pensamiento de Benjamin en su origen, ¿no? Pero Ajá. justo por su reproductibilidad técnica, como que ya ha perdido el sentido. A lo mejor nació como una crítica, como lo dices, pero ahora ya no es como, o no sé, yo no lo consideraría arte, y mucho menos como para la concientización o para un valor de culto, pero precisamente es por eso, porque ya no hay un aura, ya no hay una, sí, ya no hay un valor de culto en sí. Ajá. Y bueno, sí, quizás, bueno, sí, como te digo, yo también no considero que muchas obras de arte sean arte, como este arte ya muy posmoderno, pero te digo, un inicio, como también dices, como mencionas, sí nació siendo como estas posibilidades de que más personas o, ajá, pudieran participar Solo artísticos quería- en esto, más bien sea de que, ay, ¿sí me escuchan? Ah, es que mi internet, espera. Ya, solo se fue Sí, Lore, sí te un escuchamos. Te fuiste un momento. rato y ya. Ah, es que mi internet estaba mal, pero perdón. Entonces, a lo que les mencionaba justamente esto, que más bien yo creo que el valor de culto se ha reintroducido a la obra de arte pues contemporánea. Más bien que el valor de culto no es que se haya ido, sino más bien se ha eh, reintroducido de otra manera. Es decir, es lo que les comentaba, que tienes que, para, pues, según esto, poder comprender ciertas obras de arte más contemporáneas, tienes que saber o tienes que tener cierta formación académica que te posibilite pensar más allá de la técnica que se está usando en el arte, ¿no? Entonces, ese es el discurso que yo muchas veces he escuchado, que es como de, no, pues es que si a ti no te gusta este tipo de arte o no lo comprendes es porque no sabes de esto. Y, ok, entonces este valor de culto se ha vuelto a reintroducir porque entonces solamente algunas personas que puedan tener estos conocimientos, solamente algunas personas que puedan acceder a estos mismos pueden comprender lo que es el arte que según esto está mostrado pues en algún tipo de museo, ¿no? Es lo que yo más bien creo que ha pasado, que el valor de culto se ha reintroducido de alguna otra manera
Y entonces el arte que proponía como el valor experimental o el valor, el valor de exhibición que tenía este arte ya no es así porque pues tienes que saber ciertas cosas para que puedas apreciarlo. Bueno, al menos es mi manera de creer que ha sucedido en este nuevo, como en como en bueno, sí, en este arte contemporáneo en el que muchos no estamos de acuerdo, pero creo que inicialmente sí fue como una revolución, algo que hizo que las personas se dieran cuenta de que pueden existir otras maneras, otras experiencias estéticas para su formación o para la creación de nuevas posibilidades. Entonces, pues bueno, eso es lo que yo creo que sucedió, pero no sé si ustedes tienen como pues no sé si están de acuerdo o no con esto. Yo levanté la mano, pero me espero. Prefiero que alguien más participe. Ah, sí, por favor. Pues no sé, o sea, a mí me gusta mucho como esta idea de, o sea, es que creo que, o sea, se dio cuenta hasta cierto momento que todo entraba como en una onda ya de intercambio, ¿no? Como que de la reproducción del arte ya lo que buscabas tal vez era generar riquezas a través de ellas, ¿no? O sea, bueno, yo lo pensé así por toda la cuestión que hace del materialismo eh, y sobre estas ideas de Marx, ¿no? Como que pensar en que tal vez ya nada más buscas, eh, pues, no sé, elevar tu capital, ¿no? Entonces, pensaba en eso, ¿no? Como en la reproducción masiva del arte y, y pues sí, que finalmente a veces pierde tal vez la esencia, aunque no sé, lo vería hasta cierto punto egoísta porque pues hay gente que no tenemos el alcance como lo hacía el profe Rodolfo, ¿no? Que decía que su pintura que compró en Copilco, pero que para él es significante, ¿no? O le significa mucho. Entonces, algo así a veces, no sé, también lo vería como que sí puede que pierda la esencia, pero no sé, yo creo que hasta cierto punto el reproducir un arte tiene también un sentido para tener el alcance de otras personas, ¿no? Eso es como lo que pensé ya un poco más moderna con esta idea, ¿no? Ajá, sí, así es. Y creo que justamente es lo que pensaba también Benjamin. Justamente él no veía como mal las copias que se hacían de ciertas obras o las copias que precisamente se hacen del cine y de la fotografía, ¿no? Que pues están al alcance de la mayoría. Justamente esto era lo que se veía o lo que él esperaba como del arte o como herramienta justamente como una herramienta para la lucha, pues justamente esto, que más personas pudieran acceder de una u otra manera pues al arte. Incluso decía que el cine es como, había una cita de que nuevas historias, o sea, más bien que algunas historias volverían a nacer con el cine, es decir, que historias como de personajes históricos o de situaciones históricas podrían surgir nuevamente con el cine. Y justamente esto es lo que tiene el valor. Por eso yo les decía que era como algo que tenía yo en mente de que estaba muy relacionado con sus tesis de historia y el cine. Justamente esta posibilidad de generar nuevamente un acontecimiento histórico o la vida de cierta persona o de ciertas sociedades. Y es un cine en el que se puede experimentar, en el que puede haber diferentes finales, en el que se pueden contar historias que no solo sean la visión del vencedor, sino la visión de las personas que están sometidas o que fueron vencidas en ese momento histórico, posibilita que las personas que tienen acceso bueno, más fácil acceso a este cine, o sí al cine, puedan y observen que existen nuevas posibilidades, o sea, que se den cuenta de que si miras hacia atrás y ves desde otra visión, no solo desde la historia oficial, puedes encontrar nuevas maneras, o sea, que existe como otro tipo de desenlace o de continuación de ciertas historias. Entonces, bueno, pero el profe había dicho que quería comentar, ¿no?
Sí, no sé si alguien más quisiera participar antes, ¿no? Bueno, entonces, por ejemplo, es muy sabido, Lore, que Benjamin, que es muy, o sea, tiene razón lo que es un autor muy difícil. Escribió aparte así un chingo, ¿no? Escribió muchísimo, pero muchísimo, muchísimo. Entonces, como difícil pensar que uno puede, vamos a decir, capturar de un solo golpe a Benjamin, también por su escritura, que es fragmentaria, que también él está en sus traducciones, ¿no? Por ejemplo, son muy conocidas sus traducciones de Baudelaire, etcétera. El Spleen de París, por ejemplo, más que las flores del mal, cosas por el estilo, pero bueno. O sea, digo, a diferencia, por ejemplo, de Kant, Hegel, Schelling, a quienes, por quienes no sentía un gran aprecio Benjamin, de hecho, tiene ahí una especie de rencilla, ¿no? Contra Kant, precisamente porque el pensamiento no es un sistema, o el pensamiento no aparece de forma sistemática, es como si más bien apareciera, y a mí me gusta mucho esto porque también está en María Zambrano, vamos a decir que el pensamiento aparece en el hombre de forma poética, es después cuando nosotros le imponemos unas reglas de pensamiento que llamamos hoy en día lógica. La lógica excluye a la imaginación. Y entonces Benjamin, en los escritos de literatura infantil, ataca a Kant precisamente en eso, porque si asumimos que el pensamiento es cuando solo es filosófico, es decir, bajo unas reglas y una estructura, ¿no? Así muy clara, muy delimitada, con una secuencia entre él, etcétera, entonces estamos sacrificando algo que es constitutivo de nosotros y es la poesía. Y la poesía requiere de la imaginación. Kant expulsó a la imaginación como facultad en la crítica de la razón pura, es decir, la reconoce como una facultad, pero ella no crea conocimiento, quedas fuera. Y Benjamin me parece que trata de reposicionar la imaginación como posibilidad para el pensamiento poético en el sentido de poiesis, ¿no? En el sentido de creación. Es decir, es indispensable la imaginación. Eso como primer comentario. O sea, sin imaginación no podemos crear. Es imposible. Y nosotros lo estamos viendo. Me quiero decir, en la sociedad decadente en la que vivimos, porque es claro que estamos viviendo una decadencia. Pues Derbez, como decía Diana, Chaparro y compañía. Eso es pura, purititita decadencia, ¿no? No hay otra palabra. Y me parece que es precisamente una decadencia que está ocasionada por la falta de imaginación, de creatividad, etcétera. Y por otro lado, pues esta tesis de que el capitalismo es lo que va a sustituir a todas las religiones en Occidente, es decir, el capitalismo como religión. En ese sentido, Lore, yo quisiera saber qué piensas tú con estos dos comentarios que acabo de decir, de la relación entre poesía como creación e imaginación y el capitalismo como la nueva religión, de la que todos nosotros seríamos eh, fieles creyentes. Entonces, si el capitalismo es la nueva religión, el capitalismo está pues en el cine, en la pintura, en la literatura, en, pues, en prácticamente todos lados es omnipresente y de ahí su carácter religioso. ¿Cómo profanar la nueva obra de arte? O sea, por ejemplo, él podía asociar todavía, porque me parece que es un autor que está muy ligado al siglo XIX, es decir, o sea, sí escribe de reproductibilidad técnica, pero si viera la velocidad de producción de hoy, es tremendo, ¿no? No se compara con lo que él alcanzó a ver. Pero, por ejemplo, me parece que él habla de valor de culto y nosotros podemos pensar en una Madonna del Renacimiento, ¿no? O podemos pensar una pintura de valor de culto y podríamos pensar en la Gioconda, ¿no? O en un cuadro de los pintores del norte de Europa, ¿no? Yo qué sé.
Creo que es claro a lo que me refiero. El David de Miguel Ángel es valor de culto, etcétera, pero hoy en día, en nuestra sociedad decadente, se le ha dado un valor de culto similar al que dábamos o al que daban hace 100 años a las obras del Renacimiento, por decir algo, del romanticismo, de la Ilustración, del neoclásico, etcétera, a cine porquería. Parece que en esta nueva religión que es el capitalismo le guardamos culto a cosas que en otra época yo asumo desde mi momento que son valiosas. Por supuesto que tienen un alto valor, ¿no? Lo que hicieron los maestros del Renacimiento italiano, lo que hizo Wagner en óperas, etcétera. Pero sí, o sea, por supuesto que se debe profanar también, ¿no? No es así como un culto ciego. Pero ese mismo culto que le guardábamos o que se le guardaba a esas obras de otra época, lo tiene hoy un montón de personas. O sea, la forma en la que se relacionan con la obra de arte, o la supuesta obra de arte hoy, es bajo el valor de culto, solo que son porquerías. Lo de Derbez, lo de Chaparro, el 95% del cine que se hace en Estados Unidos, el que lamentablemente ya empieza a hacer Europa. Y entonces, ¿por qué profanar es lo de, no sé qué piensan tú, los demás? Pues el cine de Kurosawa, o lo de Bergman, Herzog, Lynch y tantos autores, ¿no? ¿Tú crees que eso sí pasa? Es decir, que ahora nos relacionamos con el mismo valor de culto, pero no con obras que sí tienen un valor, sino con pura porquería. ¿Y qué consecuencias puede traer eso en términos educativos? Tú me dices si fui más o menos claro o si no lo fui. Sí, sí fuiste claro. Justamente, justamente es lo que le trataba también trataba también de decir ahorita que esta Yair me decía que esto pues del arte contemporáneo y de que pues el valor de culto se había perdido y lo que yo decía más bien era que no es que se haya perdido, más bien se reintrodujo, o quizás nunca se perdió, o no en todas las no en todas las producciones artísticas este valor de culto que justamente ahora se reintroduce y se valora, bueno, existe este valor de culto a cosas que no tienen mucho sentido, como lo que tú dices de este cine norteamericano que pues que es muy comercial, o ciertas obras de arte que se dicen obras de arte y real, pues para mí no lo son, ¿no? Solo es vender y ganar. Entonces, ¿dónde está lo artístico? Y justamente es lo que comentaba, o sea, se ha reintroducido el valor de culto en obras que quizás ya no valen ni siquiera la pena ser llamadas arte. Quizás antes, con las obras que tú pusiste de ejemplo de pues la Gioconda, yo qué sé, David, pues sí, eran arte, o sea, obviamente que eran arte y tenían un valor de culto que también tendríamos que, pues sí, que cuestionar, pero ahora se hace este valor de culto con obras que ni siquiera, pues, podrían denominarse artísticas. Entonces, pues sí, totalmente estoy de acuerdo en que este valor de culto sigue existiendo y que justamente que era lo que tenía, o sea, con lo que pretendía terminar Benjamin o con la esperanza que él creía que habría en esta reproductibilidad técnica en donde el arte podría llegar a más personas eh, y terminar con este valor de culto. Justamente el capitalismo se apropió de eso y hizo que este valor de culto más bien sí se reproduciera, pero o sea, que este valor de culto ya se reproduciera a masas más grandes, ¿no? Y fuera más fácil pues sí, su reproductibilidad y entonces que en vez de que este cine cuestionara o creyera nuevas maneras de ver la realidad o de cuestionarse las obras de arte, pues más bien le rinde un culto que no,
pues que no sé si sea lo adecuado. Yo creo que no, obviamente no. Entonces sigue siendo un, pues sí, sigue existiendo. Entonces, pues qué afectaciones tendría como a la educación o qué posibilidades? Mm, creo que en la educación, justamente en la educación estética, cabría esta idea de experimentar y crear nuevas maneras de ver o de, ajá, de cuestionarte en las obras de arte que consumes, ¿no? O lo que tú consideras arte y que estás consumiendo, o el cine, o lo que escuchas, o lo que ves. Y, y justamente, no sé, como que la educación estética tendría este sentido de cuestionamiento, de experimentar nuevas técnicas que quizás ya no sean la reproductibilidad, sino más bien otro tipo de técnicas que hagan, pues que nos cuestionemos sobre esto que consideramos arte o que vemos siempre o que escuchamos siempre. Entonces, pues no se me ocurre oh, alguna otra manera en el que podría, justamente creo que es eso, ¿no? De ver de diferentes maneras una obra que consideramos artística y cuestionarnos si realmente están proponiendo cosas nuevas o solamente están repitiendo lo que ya se dijo y maneras de ser en una, pues sí, de maneras de mantenernos sometidos a pues a este capitalismo. Justamente también es lo que decía con la idea del progreso y de la idea de la historia lineal, ¿no? Que pues el capitalismo propone o más bien promete un progreso que siempre es sacrificar algo, sacrificar a alguien, em, en, pues en nombre de un progreso que nunca vemos llegar, porque al final no es que tengamos que ver hacia el futuro, sino más bien tendríamos que ver hacia el pasado y cuestionarnos si esos sacrificios que ya se hicieron anteriormente en nombre de un progreso realmente tuvieron mm, alguna significancia, o más bien qué progreso es el que estamos siguiendo, o sea, cuál es el progreso que nos propone el capitalismo, porque justamente el progreso de conseguir más dinero o de cuál sería ese tipo de progreso que nos proponen. Y pues sí, justamente no sé si, bueno, eso es lo que yo entendía, pero no sé si más bien ahora yo sí me di a entender. Sí, por supuesto. Aunque ahora mientras te escuchaba recordé el comentario de Iván y, o sea, digamos, sí está la apuesta o sea, digamos, de alguna manera de transgresión cuando uno compra o adquiere eh, reproducciones de la obra de arte, ¿no? Un grabado, una pintura, música, cine, o sea, es la piratería hoy en día, ¿no? Así es la copia, así, bien cabrón. El problema es que me parece que en realidad Benjamin dice, bueno, sí, probablemente es una forma de transgredir, pero seguimos en realidad en el consumismo. Me parece que en realidad la tirada es hacer arte. Eh, por ejemplo, en sus escritos sobre los juguetes, dice esto que ahora es muy popular, que es mejor el juguete entre más cosas tenga que hacer el niño con las manos. Y eso distingue del juguete burgués. El juguete hace todo por el niño. Es decir, que se está perdiendo, o sea, por ejemplo, en el caso, según Benjamin, en el caso propio de los juguetes, cuando analiza los juguetes burgueses y el juguete de la clase trabajadora, en el juguete de la clase trabajadora el niño se tiene que hincar y agarra estos, estoy pensando, los ubican esos camioncitos que hacen con lo que sobra de la madera y entonces está jugando con Sí, el carro, que están bien chingones, por cierto, la verdad. Y entonces los que tuvimos esos carritos, yo todavía tengo el mío en el librero,
Ahí juegas y tú haces la carretera y tú haces el puente y tú haces y tú creas y tú imaginas, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, el niño está haciendo el mundo. Creo que hacia allá va. Es decir, el arte es creador en tanto uno hace mundo. O sea, no solo es hacer el carrito, sino con lo que hacemos ya con el carrito. Y entonces lo que hace, él cultiva su imaginación, que es creación. Entonces el chavito que tiene el juguete burgués, el juguete que hace todo por él, le da el mundo. Es el juguete el que le da mundo al niño. Y no el niño el que crea mundo de mano del juguete, que es distinto. Es distinto. Por eso se dice hay que tener cuidado con el juguete burgués, porque probablemente el juguete burgués, o digamos, a través del juguete burgués, ya va toda una visión del mundo, la famosa Weltanschauung, ¿no? Nuevamente. Pero es muy probable que el niño burgués con el juguete burgués, como el carrito este que acabo de decir, o los muñecos del santo, que ya han salido varias veces, entonces se ponen a jugar ahí, que todos los luchadores son el mismo, pero ellos lo están haciendo. No son hechos ellos por el juguete, con el juguete hacen mundo. Entonces me parece que ahí está la idea o podría ser una vía para el arte redentor en el que está pensando Benjamin. Es decir, cuando, por ejemplo, habla sobre los juguetes burgueses y juguetes de la clase trabajadora, cuando habla sobre el cine, cuando habla sobre fotografía, cuando dice, sí es chingón la pintura y sí sería bueno comprar una copia, pero si tú puedes pintar, mejor. Creo que esa es la tirada, ¿sí? Sí, o sea, sí, yo ahí en mi cuadro chingón, pero lo ideal sería que yo usara mis manos. El entorpecimiento que nosotros vivimos de nuestras manos hoy en día es resultado, desde Benjamin, de cierto arte que nos vuelve contempladores, nos vuelve espectadores pasivos. Y el arte burgués asume o funciona dentro del espectador como pasivo, es decir, solo recibe la información. En cambio, un arte proletario se hace. Si tuviéramos que elegir en Benjamin entre contemplar arte y hacerlo, 1000% es hacerlo. Ponte a hacer, ponte a crear. El mundo se hace, el mundo no se percibe. Si tenemos la concepción del arte como algo que uno va al museo, ya hay museos con banquitas, ¿no? Está cabrón. Entonces va uno, se sienta y está una hora, ¿no? Ya saben, este señor, su pantalón de gabardina clarito, unos zapatos cafecitos, bastón, saco, ¿no? Así chingón. Y entonces estás sentado una hora así bien profundo descifrando el arte. Y, por supuesto, esto es burgués. Entonces, el arte como algo que solo se contempla o el arte como algo que hace mundo, eso es lo que está apostando a partir, por ejemplo, del juguete, de la literatura, etcétera. Porque probablemente si nos quedamos todavía en comprar la copia, probablemente sigamos dentro del juego del consumismo, ¿no? Eh, Creo que es infinitamente más potente que uno pinte, que uno sea el fotógrafo, que uno sea el que haga cine, que uno sea el que haga paisajes, que uno sea el que escriba cuentos, que uno vaya y los compre. El mundo se hace. Y entonces cuando uno hace el mundo, ahí es donde se une el arte redentor con el mesianismo materialista, digamos, ¿no? Es decir, si el mundo lo hacemos con el arte, no hay que esperar que Dios venga a resolvernos los problemas. Es como si uno estuviera contribuyendo a la venida de Dios, haciendo, creando las condiciones para que Dios aparezca. Porque el Dios el Mesías de Benjamín no es el crucificado, ¿eh? Por eso caía muy mal con los judíos, pero también por eso caía muy mal con los marxistas. Es como si uno preparara, haciendo el mundo, la venida de Dios. Entonces el arte tiene una función redentora, redentora en el sentido en que nos libera. Es como si el arte mismo, fíjense qué bello, la verdad, como si el arte mismo fuera mesiánico. Este arte en el que hacemos mundo, no en el que mundo, como decía al principio Lore, nos viene dado, que es todo pues estas cosas horribles que nos da Estados Unidos, ¿no?
¿Qué opinan ustedes al respecto? Tú misma, Lore. No sé, o sea, participemos. No sé si alguien tenga algo que decir. Sí, Osiris. Con todo lo que están diciendo hasta ahorita, no sé qué tan errado esté, pero con este del mesianismo, esta idea del mesianismo, me viene luego a la mente también lo que es una teología de la liberación, y no sé si a partir de las ideas de Benjamin se estaría constituyendo una teología de la liberación estética, en cuanto se está creando pues el arte, ¿no? Pero y también, bueno, yo creo que también estaría en juego los símbolos religiosos y la afinidad que tenga o tiene la conciencia social o el imaginario social en las personas para identificarse con esos símbolos y a raíz de ello ir creando junto con esos símbolos. No sé si me entendieron. ¿Puedo participar? Este, sí, bueno, sí. Bueno, ahorita lo que comentó Siris me recuerda, hay un libro que me recomendaron que se llama La paradoja europea, y ahí tienen una recompilación de varios diálogos y entrevistas, y hay una de Haber Marcus donde empieza a criticar precisamente a este Walter Benjamin, que se está como estancando en una técnica. Y bueno, a grandes rasgos su crítica va en sentido de que del uso del arte en favor del Estado, ¿no? Del Estado marxista. Pero en una pregunta le preguntan que si él está a favor de estas manifestaciones culturales, ¿no? Por ejemplo, simbólicas. Le ponen el ejemplo preciso del rock, y decía que él estaba en contra de cualquier como manifestación dionisíaca, porque al final este simbolismo se basa en el consumo, ¿no? Y que termina precisamente solo en el capital. Y ya. Gracias. Bueno, primero sobre lo que comentaba Osiris, de una teología de la liberación, y creo que sí entendí tu pregunta sobre los símbolos religiosos, como cuál sería su función para crear pues estos nuevos tipos como de arte. Sinceramente no sé nada sobre la teología de la liberación, así que no sé si el profe te pueda responder a tu pregunta. Y bueno, lo que comentaba, sí era Víctor, ¿verdad? Bueno, sí, creo que sí era Víctor. Sobre ajá, justamente no apoyaba como estas cultos a cierto, a cierto tipo de arte, pues no sé, como el rock, que es un culto a músicos que, pues sí, determinado género musical, que hacen que se propicie más bien el sentido de capital. Pues sí, justamente lo que él proponía era eso, lo que ya nos mencionaba el profe, que no se utilizara la obra de arte como una herramienta del capitalismo para hacer como reintroducir este valor de culto a las obras de arte. No es que la música fuera en sí buena o mala, sino más bien el sentido de hacer que esto se reproduzca como consumo. Y respecto bueno, creo que es eso lo que quería comentar. No sé si el profe sí le puede responder a Osiris. Fíjate, Osiris, que este semestre, no el pasado, que fue de agosto a diciembre, tomé una clase con Dussel. Bueno, eso de tomar una clase es un decir, ¿no? Porque pues, fue a distancia, y aparte Dussel se graba y después sus alumnos suben las clases a YouTube, y ahí es donde uno las va viendo. El chiste es que su clase fue sobre estética latinoamericana, precisamente.
y agarró esto de Mandoki, que ya había mencionado Pablo y cosas por el estilo. Y entonces yo creo que en el caso de Benjamin y Dussel, por supuesto que sí podríamos pensar una... Tú dijiste una teología de la liberación estética, ¿no? Me parece. Sí, profesor. Uh-huh. Entonces, o sea, yo creo que sí podemos pensar en el término que tú propones. A mí se me ocurrió del arte redentor, por ejemplo, pero probablemente quede mejor o es más claro el tuyo, porque, digamos, o solo colocar de la liberación latinoamericana o algo así, porque, pues precisamente, yo pues estaba pensando mucho en Hegel, y Hegel, pues proclamó la muerte del arte, ¿no? Por ejemplo. Porque dice, ya lo más alto que lo que puede llegar el arte, ya lo hizo el arte cristiano, por ejemplo. Porque ya lo que está representado allí es Dios. ¿Qué podría estar más? ¿Qué más se podía representar que Dios? Y el único arte, de todo el arte del mundo, que llegó a tal nivel de abstracción que es representar a Dios, pues lo logró el arte cristiano. Entonces ya, el arte murió. Es una cosa tremenda, ¿no? Entonces, yo creo que algo de lo que nos tendríamos que liberar es precisamente de la concepción hegeliana, ¿no? Que tenemos del arte. No sé qué piensa al respecto, pero yo llevaba a mi chavita al Museo Nacional de Minería, al de Minería, y entonces siempre después me decía, vamos al Museo de Diosito, porque pues, todo es Dios, ¿no? Y tenía razón, pues, es el Museo de Diosito. Y entonces me parece que es un poco lamentable porque todo lo que hay allí es una concepción del arte hegeliana. Y hay gente que después se pasa al Museo de la Caricatura o al Museo de los Juguetes, por ejemplo, o al de las estampillas o madre y media, y consideran que eso es menos arte. Entonces, no sé si estás de acuerdo en que probablemente una tarea de esta estética liberadora o algo así, latinoamericana, tendría que, es que también estoy muy clavado ahorita con el tema de la decolonización, lo lamento, pero es una farsa retórica porque uno no lamenta leer esas cosas, está bien chingón el tema. Pero probablemente una forma de decolonizarnos de la estética europea sea reconocer el valor de la imagen latinoamericana. Y entonces sí tendría una función liberadora, que eso es lo que busca la decolonización latinoamericana. Rápidamente, ahorita en la clase de la ENA vamos a ver una antropóloga boliviana, Silvia Rivera Cusicanqui. Y Cusicanqui lo que hace es revalorar el valor de la imagen andina. Y ahí se mete con unas cosas de cosmovisión andina muy interesantes y la cosa, pero creo que tendríamos que precisamente a lo mejor algo de lo que le preguntaba a Lore, de lo que tenemos que hacer en educación o ideas que nos da Benjamín, es profanar el arte europeo revalorizando la imagen latinoamericana, ¿no? O sea, nosotros tenemos, les digo, nuestros paisajes son otra cosa, ¿no? Tienen otro valor, por ejemplo, que dé cuenta de nuestra realidad, por ejemplo, Diana, sí, o sea, desde luego, ¿no? Porque o sea, el arte que se sigue pensando en las escuelas tiene como referencia el europeo. Entonces, probablemente una forma de ser benjaminiano hoy en día podría ser reapropiarse o revalorar o profanar haciendo uso de la imagen latinoamericana o
como decía Lore, se me acaba de ocurrir, tiene razón Lore, o crear un arte que cuente nuestra historia, la de los vencidos. O sí. Sí, con relación de la revalorar el paisaje de nuestra tierra, de nuestro continente, eh, me viene a la mente el texto que vimos hace un año de Samuel Ramos, que recomendaba también ¿no? Ir conociendo toda nuestra tierra a modo geográfico, a modo cultural, para ir generando cierta pertenencia a ella. Y creo que también eso se podría hacer una modificación en el currículum, ¿no? Cuando plantean una educación estética curricular, eh, la podemos plantear en estos términos de Benjamín, de Samuel Ramos, inclusive de colonial, en tema de colonial, eso. O sea, más bien se podría trabajar. Y en cuanto a generar una subjetividad o una formación crítica y que se reconozca con su realidad a través del arte y de su cultura, vaya, ¿no? Y de su pasado, obviamente, de su pasado indígena. Estoy completamente de acuerdo y eso sería un trabajo bien chingón, será súper interesante pensar en la propuesta, y ustedes ya están en octavo, ahí está el tema de tesis, llévelo, pensar en una especie de, o sea, tú lo acabas de decir, no yo, pensar en una educación estética, o sea, sí con los planteamientos de Benjamin, pero probablemente que termine en, o sea, sí vamos a profanar, y con lo que profanamos es con una revalorización de nuestro arte que da cuenta de nuestra realidad, que dé cuenta de nuestra historia, de lo que hablábamos, por ejemplo, como dices tú en textos clásicos, sobre el tema de la morenés, ¿no? Porque el arte europeo tiene una característica, es blanco, tiene el rostro de Dios, como dice Deleuze, ¿no? O sea, ¿cómo poder reconocer el arte europeo? Pues ahí está el rostro de Dios en todos lados. Entonces, podríamos profanar colocando la morenés latinoamericana, ¿no? O el collage de los paisajes eh, del sur, ¿no? Por ejemplo, o la morenés que nos acompaña, unos más, otros menos, pero, o como dice esta señora Cusicanqui, nuestro ser indio, etcétera. Y creo que sería una buena forma de profanar. De hecho, hoy en día, uno de los grandes pensadores sobre Benjamin es Giorgio Agamben. O sea, hay dos ascendientes en Agamben. O sea, para entender a Agamben hay que entender a Foucault y a Benjamin. Y es lo que él dice. En realidad hay dos grandes influencias en mí, ¿no? Benjamin y Foucault. Y entonces de Agamben yo le recomendé un texto chiquitito que se llama Ninfas y otro que es el de donde varias cosas que dije hoy no son mías, son de Agamben, están en el libro que se llama precisamente Profanaciones. Y Agamben dice, podemos continuar con la tarea de Benjamin eh, profanando esas grandes obras, por ejemplo, pues el arte europeo que está basado en el rostro de Dios. Y apenas hablaba con otro grupo, no sé qué opinan los demás. Creo que sí hay formas de profanar y yo lo encuentro recientemente en el hip hop que están haciendo jóvenes tzotziles, jóvenes tzetzales o jóvenes que hacen freestyle en Aymara, por ejemplo, allá en Bolivia, porque están profanando algo que en Estados Unidos ya es de culto y cabroncísimo el dinero que genera el hip hop en Estados Unidos, pero, o sea, lo profanan y se dicen a ellos que se dicen en su lengua materna. Para ellos no va a ser arte, pero para ellos no solo es arte, ¿no? Se están colocando ahí a ellos mismos. Y creo que probablemente en esas nuevas expresiones haya profanación, haya resistencia, probablemente estamos asistiendo al nacimiento de una nueva estética latinoamericana. No sé, ¿qué piensas? ¿Qué piensan? Sí, yo también creo eso. O sea, de hecho, o sea, en algún momento, pues los cuadros, ¿no? Que son de sistema de castas, ¿no? Que nos hacen como mirar eso también, ¿no? Porque cuando a veces visitamos museos, pues siempre lo que vemos es pues arte europea, ¿no? Como ya lo mencionas. Entonces,
Hay algunos otros museos que sí te muestran como el sistema de castas que había en la época virreinal, ¿no? Y que finalmente, pues también, como ya lo mencionas, pues hace algo que nos identifica, ¿no? Y una mirada tal vez latinoamericanista que tendríamos que tener, ¿no? También del arte, ¿no? Porque eso que mencionas, por ejemplo, pues a mí me gusta mucho el rap, ¿no? Y lo que mencionas, pues sí, creo que también tendríamos que mirar otras alternativas, ¿no? De expresarnos, más allá de quedarnos con los estándares, y que precisamente, también como se mencionaba hace rato, ¿no? Lo de Warhol, y que creo que es hasta un hecho histórico, ¿no? Que siempre ha habido como las corrientes, ¿no? Las corrientes de, de la, del arte, ¿no? Que también, pues, se oponen, ¿no? Siempre se oponen entre ellas, ¿no? Entonces siento que, por ejemplo, igual puede que Warhol en algún momento, pues sí, para nosotros sea como algo sin sentido o algo así, pero finalmente lo que él hacía era como romper con estos estándares estéticos, ¿no? Que era ya la rigurosidad tal vez del el arte del Renacimiento o estas cosas, ¿no? Entonces, no sé, estoy como muy convencido con lo que se está comentando ahorita y fascinado. Perfecto. Eso está muy, muy, muy bien, ¿no? Iván, no sé si alguien más quisiera comentar algo. Lore, ya te quitamos. Ah, no, no se preocupen, está muy bien. Pues no, que justamente, eh, pues lo que comentaba Osiris y comentabas tú está muy chido y por eso es lo que decía al principio de que Walter Benjamin estaba, bueno, estaba como muy de moda en Latinoamérica, también en Europa, ¿no? Pero en Latinoamérica justamente por estas ideas de mirar hacia el pasado, a un pasado de ver a la realidad, lo que pudo haber sido de la visión de los vencidos y que pues obviamente a la América Latina pues es como como el continente que más se ha ocultado o más se ha invisibilizado la historia universal, pues porque no somos Europa, o incluso también de África o Asia, ¿no? Que pues solo conocemos o sabemos o en la escuela Europa. Y entonces también pasa lo mismo con el arte. El arte pues que conocemos pues es europeo, al que aspiramos llegar o a las técnicas es europeo. Entonces quizás empezando con esto que ustedes proponían de ver nuestra realidad, sea como un buen inicio pues para hacer que este valor de culto se rompa y genere pues nuevas maneras de hacer estética o bueno, más de hacer arte. Y pues no, nada, solamente eh, eso. Pero bueno, muchas gracias por venir a la clase y por escucharme y pues, sí, pues por estar aquí. No, no tengo otra cosa que decir. Muchas gracias a ti, Lore, de verdad. Eh, Nos queda un minuto. Solo quisiera recordarles que dentro de 15 días nos hacen llegar sus videos. Ojalá puedan esperar 2 minutos, no les quitamos más. Entonces, recordarles que en 15 días nos hacen llegar su video. Si tienen problemas para cargarlo, para enviarlo, algo así, entonces nos lo pueden hacer llegar por WhatsApp, por Messenger, ponerlo en el muro de nuestro grupo de Facebook, al correo institucional, en Drive y nos comparten la liga en su carpeta donde subieron su ensayo y de ahí nosotros lo vemos. Lo pueden subir a YouTube y de ahí nos comparten la liga. Hay todas esas opciones, ¿no? Solo les pedimos que nos digan cuál de ellas usaron para que nosotros lo podamos ver. Les decía también al inicio que les agradeceríamos mucho que igual dentro de 15 días nos hagan llegar su ensayo, güey, su evaluación. Y entonces nos gustaría que evaluaran 3 cosas. En una cuartilla, les digo, o sea, de verdad puede ser un párrafo, 3, 4 líneas, no pasa nada. En la evaluación del curso, es decir, las lecturas, la evaluación, cómo se llevaron las clases, los invitados que tuvimos, etcétera.
si estuvieron o no de acuerdo, qué proponen, qué quitan, etcétera. Después una evaluación del desempeño de Lore como ayudante de profesor y después una evaluación de mi desempeño. No es una actividad obligatoria, pero pues a nosotros nos sirve de mucho. Vamos a mantener el grupo de Facebook. Ya lleva varios semestres funcionando ese grupo. Yo creo que vamos a dejar este grupo de WhatsApp. Por el siguiente semestre vamos a hablar de ética, entonces probablemente estemos colocando lecturas, películas, revistas, libros como con ustedes y probablemente haya algo de su interés. Si una vez que les demos las calificaciones ustedes desean salirse del grupo de Facebook y del de WhatsApp, no pasa absolutamente nada, siéntense libres de hacerlo. Y por último, agradecer públicamente a Lore. Me siento muy contento trabajando con ella. Hace un excelente esfuerzo buscando las lecturas, las comparte, las carpetas. Yo creo que ya estás mucho más suelta, ya tienes como que más dominio de los nervios en las clases. Entonces, pues muchas gracias, Lore. Y de manera personal y con el corazón en las manos, les agradezco a cada una de ustedes. Eh, por ejemplo, pues algunos han estado desde textos clásicos y estaré infinitamente agradecido por eso, porque gracias a que se inscriben al seminario no nos lo han cerrado y curiosamente llega gente, han llegado más, siempre serán bienvenidos. Entonces, pues de las cosas que lamento es, ya lo he dicho antes, es que no los pude conocer. Y aún así parece que el semestre próximo eso va a ser imposible. Si aún así después van a la facultad y un día quieren pasar a saludar al seminario, quedarse en alguna clase, eso sería genial. Ujú. Bueno, pues muchas gracias, en serio. Gracias, Lore. Muchas gracias a ti y a todos también por, pues sí, como tú dices, por asistir, por estar en las clases, por, pues por tener el interés, por participar y por sus trabajos, porque de verdad, bueno, yo ya leí sus ensayos y de verdad sí son muy buenos. Eh, entonces, me da mucho gusto que sí les guste la clase. Digo, el profe, pues sí, después de nada, ¿no? Es muy bueno, a mí sí me gustan, pero eh, entonces, pues no, muchas gracias. Y también yo lamento no haberlos conocido en persona. Eh, pues ojalá en algún momento nos podamos conocer. Y bueno, pues si necesitan o tienen cualquier duda, pues pueden mandarme mensaje y ya, pues yo les respondo con todo gusto. Entonces, pues muchas gracias. Nos vemos en 15 días. Cualquier cosa, ya saben, ahí está el grupo de WhatsApp y respondemos a las dudas. Ujú. O podemos sugerir algo, yo qué sé. Bueno, pues muchas gracias a ustedes. Que estén muy bien. Chao, chao, chao. Hasta luego, buena semana y nos vemos en Hasta 15 Igualmente. luego, días. profesor. Bye, Nos profe, vemos. buenas. Nos Bye, vemos, bye, bye. Dulce, Hasta Diana, luego. Iris, Claudia. Chao, chao.